Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas. Qué hermoso este evangelio conocido según el cardenal Martini. Ya lo hemos dicho tantas veces, es el evangelio para los avanzados, es decir, aquellos que ya han hecho un camino, ¿verdad?, en su vida cristiana. Entonces, entonces uno va entendiendo más, ¿verdad?, y quiere profundizar más. Eso es lo que quiere decir avanzados, querer profundizar más, querer conocer más sobre esta propuesta de Jesús. La cristiana cuerda entonces se llama por andú, allí para dentro de su comunidad. ¿Y qué más tenemos, verdad? Después de comenzar a hacerse cristiano, a ir conociendo, entre comillas, ¿verdad?, este anuncio, esta buena noticia, esta doctrina, ya hay añade del cristianismo, lo que Jesús enseña y lo que Jesús pide. Pero después de hacer ese camino, necesitamos ir profundizando. Y lo que Lucas está haciendo es justamente ayudarnos a profundizar, a entrar, a conocer cada vez más el Evangelio de Jesucristo. Hoy nosotros queremos en nuestro curso bíblico de Ñande Yarañe en Nuevo Testamento profundizar desde el capítulo 3, del 1 al 20, la actividad de Juan el Bautista. Después de haber mirado ese capítulo 1 y el capítulo 2, ahora seguimos adentrándonos con esta partecita, ¿verdad?, que sería la segunda parte de nuestro estudio, la actividad de Juan. Nos referimos a Juan el Bautista. El mensaje de Juan comienza con una datación histórica. ¿Verdad? Entonces, el año 15 del reinado de Tiberio César. Nosotros sabemos que cada vez que ponemos las fechas, los nombres, las dataciones, quiere decir que con esto el autor sagrado nos quiere mostrar verdaderamente que lo que estamos nosotros narrando, lo que estamos contando, de la experiencia que la comunidad cristiana ha vivido y de lo que nosotros le estamos proponiendo, no es una cuestión falseada, no es una cuestión inventada, sino que te está diciendo, en este tiempo, en esta situación, en esta geografía, en esta fecha, con estos personajes. Son los datos históricos con que comienza el Evangelio de San Lucas. La palabra de Dios dice, viene sobre Juan en el desierto, y aquí apunta al otro elemento. Primero lo histórico, el contexto histórico, y la palabra de Dios que se va a encarnar en esa realidad. La palabra de Dios entonces que viene sobre Juan estando en el desierto. Esto lo encontramos en el capítulo 3 del 1 al 2. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes el tetrarca de Galilea,
su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Dios dirigió su palabra a Juan. Ahí entonces está el segundo elemento, Dios que dirige su palabra, es decir, un Dios que se encarna en esta realidad, pero realidad bien concreta, con fecha, con nombres del imperio. Después nos dice que dirigió su palabra, hijo de Zacarías, a Juan, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Más que la exactitud del dato concreto, le interesa a Lucas su sentido teológico, como siempre hemos dicho. Habenda ya y entonces la cuestión de la fecha, de lo histórico. Ciertamente que es importante, interesante para que nosotros después no estemos pensando que esta es una invención, que esta es una cosa simplemente escrita por escribirse, ¿verdad? Sino que siempre cuando nosotros entramos en estos detalles, en todo caso, nos quieren enseñar y nos están diciendo que no son invenciones, que no estamos diciendo fantasías, cuentos, mitologías, sino que nosotros estamos mirando una realidad, un contexto histórico. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. Y por eso nos da datos concretos en tu vida, en tu realización. Es la encarnación de Dios en nuestra historia, en nuestra vida. Pero siempre todo lo que viene aquí como escritura en realidad y como mensaje es más bien con un sentido teológico. El hecho de Jesús y de la iglesia es de verdad un momento nuevo, pero viene a realizarse en este mundo. Ha comenzado en un momento bien preciso de la historia. Viene a realizarse en este mundo, con un momento preciso de la historia. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? No es una cosa inventada, sino que tiene un contexto histórico, tiene fecha, hora, lugar, tiene personas que han intervenido dentro de esta historia. Y entonces esta es la encarnación. ¿Por qué? Porque después viene el sentido teológico y viene la narración teológica, donde el autor sagrado comienza a centrar lo que él está queriendo comunicar, es decir, su mensaje. Juan proclama un bautismo de penitencia, dirigido al perdón de los pecados. Busca la conversión y el cambio humano y quiere colocar a los judíos ante el juicio de Dios, que exige un cambio radical, definitivo. De esta forma se sitúa a la luz de los profetas, se convierte en voz que clama: preparen, preparen el camino, porque Dios se acerca y verán todos su venida en realidad salvadora. Eso es lo que nosotros vamos a ver y eso es lo que nosotros vamos a entender aquí en la propuesta del Evangelio de Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de Pablo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El apóstol exhorta a los Gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con Él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Él, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios
y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno, es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para la gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Las comisiones encargadas de investigar los abusos en el seno de la Iglesia, como las de Australia y Francia, han propuesto suprimir el secreto de confesión. Se trata de una cuestión delicada para la Iglesia católica. El secreto de la confesión significa que los sacerdotes que escuchan en la confesión a una persona no pueden, bajo ningún motivo y sin excepciones, contar o decir a otros lo que han escuchado en la confesión. Romper el secreto de confesión por cualquier motivo conlleva la excomunión de ese sacerdote. Solo podría ser perdonado por el Papa. Aunque el secreto de confesión es similar al secreto profesional, hay una diferencia fundamental entre ambos. El secreto profesional, por ejemplo, en el ámbito médico, puede romperse en casos excepcionales, pero eso no ocurre con el secreto de confesión. Aunque un médico, por ejemplo, ante causas de salud pública podría hablar, o sea, podría decir, he visto una persona que tiene esta enfermedad infecciosa peligrosísima y quizá debería llamar al médico provincial para que la atiendan a la persona y a un hospital especial, etc., ¿no? Ante casos muy, muy graves, ¿no? Pero en el caso de la confesión ni siquiera eso, porque yo no soy médico, ni tengo, mi obligación no es la salud pública, mi obligación es, como instrumento de Cristo, perdonar si existen las condiciones para perdonar. Ángel Rodríguez Luño explica que el secreto de confesión es también una cuestión de libertad religiosa. Una posible consecuencia de eliminar el secreto de confesión es impedir que los católicos puedan confesarse. No lo va a cambiar nunca porque está en la naturaleza misma del sacramento, tal como Cristo lo ha instituido. La culpa que lo metieron ante el Estado, pues el Estado tiene con sus medios para castigarla, ¿no? Y hace muy bien en castigarla, ¿no? Pero no puede tratar de forzar el meterse en las cosas de Dios para instrumentalizarlas, ¿no? Aunque sea con un fin muy bueno, que es el de castigar los abusos. En 2019 el Vaticano aprobó un documento sobre la inviolabilidad del secreto de confesión. El documento afirma que incluso ante pecados que constituyen un delito, nunca está consentido imponer al penitente, como condición para la absolución, la obligación de entregarse a la justicia civil. Pero esto no significa que un sacerdote no deba esforzarse por convencer al agresor que confiesa haber cometido abusos o delitos de que se entregue para que se haga justicia. También el Papa ha dicho muy claramente que aunque el secreto de confesión no siempre es comprendido por la mentalidad moderna, es indispensable para la santidad del sacramento y para la libertad de conciencia del penitente. Los momentos previos a la llegada del Papa son instantes de gran expectación y en el aula Pablo VI se respira este ambiente. Una explosión de alegría llenó la sala cuando llegó Francisco.
Durante la audiencia, el Papa explicó qué defecto tenía una de las primeras comunidades cristianas, los Gálatas. Ellos buscaban más estar seguros que cuidar una relación real con Dios. Ancora oggi, molti sono alla ricerca di sicurezze religiose prima che del Dio vivo e vero, concentrandosi su rituali e precetti piuttosto che abbracciare con tutto se stessi il Dio dell'amore. E questa è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, ¿no? El Papa dijo que quienes solo buscan estar seguros al final se aferran exageradamente a las normas e impiden la acción del Espíritu Santo en sus vidas. E quelli che cercano la sicurezza, il piccolo gruppo, le cose chiare come allora, vivono come allora, si allontanano dallo Spirito, non lasciano che la libertà dello Spirito entri in loro. Francisco señaló que, del mismo modo, la vida del Espíritu Santo que se expresa en los sacramentos no puede quedar sofocada por el exceso de burocracia. E quante volte, no? Noi stessi, i preti o i vescovi, facciamo tanta burocrazia per dare un sacramento, per accogliere la gente, che la gente dice no, questo non mi piace, se ne va, e non vede in noi tante volte la forza dello Spirito che rigenera, che ci fa nuovi a tutti, no? Como consejo, el Papa recomendó leer la parte de la Carta a los Gálatas en donde San Pablo enumera los frutos de una vida de fe y los frutos de una vida terrenal. Al terminar la audiencia, el Papa anunció que bendeciría las campanas traídas por la Fundación Polaca Sí a la Vida. Se trata de una iniciativa en defensa de la vida humana desde su concepción. Las campanas se llaman simbólicamente la voz de los no nacidos y viajarán a 2 países, Ecuador e Ucrania. Benedico di cuore. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036.
Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y ahora nos encontramos, queridos amigos, con esta actividad de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que él está anunciando? ¿Qué es lo que él está aquí ofreciendo, verdad? A la comunidad cristiana. Decíamos que más que la exactitud de Jesús, ¿verdad?, y de la iglesia, es de verdad un elemento nuevo que viene a realizarse en este mundo, que ha comenzado en un momento bien preciso de la historia. Ahí está el caracú, que viene a realizarse en un momento bien preciso de la historia, esta historia de salvación. Por eso tenemos todos estos nombres, decíamos. Por eso nosotros leemos quiénes estaban en ese momento como encargados de llevar adelante un estado, una nación, incluso en el aspecto religioso, ¿verdad? Vamos conociendo. Ahora Juan proclama un bautismo de penitencia dirigido al perdón de los pecados. Busca la conversión, el cambio humano y quiere colocar a los judíos ante el juicio de Dios que exige un cambio radical. Juan entonces en su prédica pedirá, exigirá a todos los que se acerquen o deben acercarse a Jesús, cumpliendo lo que Dios está pidiendo, que es el cambio radical, esa vida nueva hacia donde vamos a caminar. Tiene que ser un cambio definitivo. De esta forma se sitúa a la vez a la misma perspectiva, digamos, de lo que tenían también los profetas. Juan entonces como un profeta que viene a anunciar y a decir: aquí está llegando el Mesías para prepararse, que te llama a un cambio radical. Él como un profeta también se convierte en voz que está
clamando, preparen, preparen sus caminos, porque Dios se acerca y verán todos su venida salvadora. Capítulo 3, versículo 3 en adelante nos vuelve a tomar. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la gloria del Señor. Esto es lo que nos propone entonces la predicación de Juan el Bautista. Ahora, en todo esto, según la vieja tradición, Juan aparece como el precursor de Dios. Este elemento tenemos que subrayar y tenemos que conocer. Juan Ogoñe presenta a lleva. A él soy el precursor, vengo, anuncio. Nada más y nada menos que anunciar la venida de Dios. Es Dios entonces el que viene y que se encarna en la historia del hombre. La conversión que ha suscitado intenta disponer para el perdón que se aproxima. Ha suscitado, intenta disponer para el perdón. Es decir, queridos amigos, que Juan el Bautista, anunciador, por lo tanto, profeta, ¿de qué cosa? De la presencia de un Dios, pero para eso viene la preparación. Y la preparación quiere decir que el corazón del hombre tiene que convertirse hacia Dios. En síntesis, dice Juan el Bautista. Tienen que prepararse. La única manera es la preparación, la apertura del corazón para un Dios que se acerca y verán todos su gloria salvadora. En todo esto, según la vieja tradición, Juan aparece como el precursor de Dios, el precursor del Señor, y que la conversión que ha suscitado intenta disponer para el perdón que se aproxima. Ahora, la conversión se muestra en el servicio a los demás. Queridos amigos, y esto es lo esencial y lo fundamental. Aquí la conversión se está colocando, se está poniendo en el centro y significa para nosotros el servicio a los demás. Es un evangelio que apunta al servicio, es un evangelio que está apuntando hacia una donación y generosidad hacia los demás. Quien tenga 2 túnicas, regale una al que no tiene. Haga lo mismo el que dispone de alimentos. De repente se descubre ahora que nadie tiene cosas para sí. Nadie se puede llamar dueño verdadero de los bienes. Ya llevan otra oportunidad en otro curso bíblico. Pero nadie se puede adueñar de las cosas del mundo, ¿verdad? Hoy. O privatizar. Antes lo que ya privatizar de ciertas maneras, ¿verdad? De cierta manera nosotros estamos privatizando los dones y las riquezas de Dios. Y más aún algunos porque después lo acumulan y lo acumulan y lo acumulan, ¿verdad? Entonces con eso lo único que estamos haciendo es privatizando verdaderamente todo lo que significan los bienes dentro de la historia nuestra, de nuestra humanidad, donde nosotros tenemos que realizarnos. Alañandé, lleva ya privatizar ya eso allá huele cojañandente se jañandente oiga tú. Ciertamente que a otros le estamos quitando esa posibilidad de usufructuar la riqueza que es de todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor.
y con una sección muy importante donde Yara Ñe responde a tus preguntas. Todos los domingos, donde Yara Ñe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando y estamos volviendo a tocar ciertos puntos elementales y fundamentales en esta actividad de Juan el Bautista, es decir, cómo se presenta Juan el Bautista. Primero, luego nos está hablando de generosidad y de entender y decir, dentro de la creación. Pero Ñande Yara ojucuabo o me esebe se ayapopona hanguaisha y shuwi. La serecobeguita ayapona tecobe pajú. Pero ¿cómo? Con el servicio, con la entrega. Y de las cosas que me rodean, Ñande Yara gracias, para que estén siempre al servicio de las personas. Cosas positivas, cosas lindas. Tiene que estar siempre al servicio de los otros, de los que necesitan de mí y son pobres. De los que necesitan de mí y son pobres. Esta actitud de conversión puede encontrarse también entre los hombres que parecen servidores de un Estado o sitúen injurista. Y esto para nosotros es importante, porque cuando nosotros entramos aquí y vemos como una situación que nos habla de mucha injusticia, ciertamente, que es lo que Lucas está mirando. Lucas está diciendo, esta es riqueza, son bienes de todos. Entonces, ¿cómo es que puede existir la desigualdad? ¿Cómo es que puede existir la pobreza? Y contra estas actitudes, en realidad contra las actitudes, es lo que Lucas está peleando. Nosotros no podemos pelear y decir que el bien material no sea una cosa buena, sino que estamos mirando con los evangelistas desde un aspecto moral. ¿Y cuál es el pensamiento, la definición de la moralidad? La moral. Moral quiere decir que todo lo que tenemos aquí a disposición, nosotros lo convertimos en bueno o en malo. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a cómo nosotros lo usufructuamos y lo utilizamos. Yo puedo ese bien privarle a los demás, entonces egoísticamente, yo muy egoísta, entonces antes a ver que ni pe yupe poco ese ni pe mañana y ese no, pues va a ser se amba pues se a conquistar pues se a llevar y a tu ya se a mondar pues entonces algunos ni lo consiguen de una buena manera, ¿verdad? Sino que lo consiguieron de una manera deshonesta. Entonces, ahí ya entra otros elementos que también Lucas insiste mucho, que es la cuestión de la injusticia, ¿verdad? Esa es la cosa injusta. Apenas después de estaban ahí, ¿verdad? Estaban en la Irico Guaúa, pero no por su esfuerzo, por su lucha, porque verdaderamente oye pitazo homba apo, sino que oye boletradito a tu chao monda. O sea, le robó el ideal al pueblo, le empobreció al pueblo, le dejó sin educación a los niños, a los jóvenes, a un pueblo. Le dejó, no sé, en la injusticia, a un pobre, a una gente, a su pueblo, ¿entienden? No sé si llegamos a comprender lo que Lucas nos está queriendo decir en su evangelio. Lucas es muy exigente, ¿verdad? Va mucho más allá que hablar de ideales simplemente. Ciertamente que Lucas apunta al ideal y quiere que se viva ese ideal de la propuesta del reino. Pero tenemos que convertirnos dentro de esta actividad de Juan. Se nos está hablando de esa conversión, de buscar, de volver hacia Dios. Esta llamada a la conversión es demasiado importante entonces para Lucas. No se trata de un cambio social planificado, ya es allí, sino del dinero inicuo o del poder tiránico. Del dinero inicuo o también dice del poder tirano. De eso es lo que nosotros estamos hablando. Y Lucas es esto lo que nos está presentando. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de un dinero inicuo, es justamente aquello que no está bien. Es aquello que es fruto de una corrupción, de una o de otra manera. De una o de otra manera. Es una explotación, ¿verdad? Y entonces
esa misma naturaleza, ese mismo descubrimiento, esa misma riqueza, nosotros nos adueñamos, nos enriquecemos a costa de los más pobres, de los más ignorantes, de los que no tuvieron esa posibilidad, ¿verdad?, de salir adelante. Y bueno, y por lo tanto, Juan recibe su pregunta y testimonia que también a ellos se extiende la llamada. Siempre que no abusen de la ley, la situación, la fuerza, siempre que compartan lo que tienen y les sobra con el Padre. Siempre aquello que le acompañan, aquello que tienen verdaderamente. Es eso lo que nosotros ofrecemos, eso es lo que nosotros estamos dando. Esta llamada a conversión es importante para Lucas en su teología. La llamada a la conversión es importante. Es una llamada. Entonces, ciertamente no se trata aquí de un cambio social planificado, decíamos, revoluciones modernas. No se trata de un cambio social entonces programado. Sin embargo, lo que pide está más cerca de una revolución que de un simple cambio sentimental interno. Un cambio sentimental interno. Vai yo vea. Ani la ya la pareilla lleva. Tera ani la ya ewa u ai shemo pinimba lleva. Shemo pinimba. Haupebevente. La ñemo pinibente daña cambiamos ahí va lleva. Está bien, uno sufre, siente. Y es eso seguramente, y es eso lo que efectivamente nos motiva para que nosotros podamos ayudar para cambiar las cosas. Eso quiere decir sensibilidad. Llevamos pinimba, shemo pinimba, va iko vea, shemo un base tébico, va iko lo ikoa, coche la pisa cuare, coche comunidad cuare, va ese que tu se putimo, va ese que tu se yeputazo en diecuera, o no pueda mi hanguay, ya se dan cuenta. Y eso es lo que Lucas nos está diciendo aquí, ¿verdad? Eso es lo que Lucas nos está proponiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Día de Todos los Santos. La Iglesia celebra hoy la festividad de todos aquellos que nos han precedido en su marcha a la casa del Padre y que ya están disfrutando de la presencia de Dios cara a cara. Es decir, todas aquellas personas anónimas que ya son santos. Esta fiesta nos recuerda que todos somos llamados a la santidad en esta vida. En los primeros siglos de vida de la Iglesia, había un día para recordar a los mártires. El Papa Bonifacio IV transformó un templo griego en uno cristiano para dedicarlo al culto de todos los santos. Y fue en el año 840 cuando la festividad comenzó a celebrarse el 1 de noviembre. Hemos de recordar que muchas fiestas importantes comienzan su celebración el día anterior por la noche, en la misa vesperina de vigilia, es decir, el 31 de octubre. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy y feliz día de todos los santos. Todos somos santos en el Señor por el bautismo, esta gracia a la que todos somos llamados. Hemos recibido de parte de Dios la gracia de la santidad por el bautismo. Y hoy celebramos a estos cristianos que realmente se han esforzado en vivir la vida cristiana. Nosotros también hemos recibido la gracia del bautismo y todos tenemos que esforzarnos como estos santos que hoy son para nosotros modelos en seguir también su ejemplo. Nosotros leemos en este día del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 7 del versículo 2, 4, luego del 9 al 14. El leitmotiv, idea central para el día de hoy, 1 de noviembre, es vi una muchedumbre inmensa, nos dice el libro del Apocalipsis, San Juan, este gran visionario. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía desde Oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté: tú lo sabes, Señor. Me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Qué lindo, queridos hermanos. Incluso nosotros la vestidura blanca la recibimos como un signo, como un símbolo de nuestro bautismo. Y todo tiene aquí en el Evangelio, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos el significado de todo lo que nosotros hacemos como símbolos, pero que simplemente nos indican el camino y la lucha continua que tenemos que hacer como cristianos, como bautizados. Esa ropita blanca, esas vestiduras blancas nos están indicando que nosotros estamos luchando contra el mal, porque nos comprometemos en nuestro bautismo. Pero lo más importante es cuando dice: ¿y esto de dónde han salido? Y me dijo: han salido de la gran tribulación, es decir, que los problemas, las dificultades que tenemos todos los días, queridos hermanos, en la vida cristiana, en la vida del mundo, pero que no nos dejamos llevar por el mal. No tiramos la toalla, sino que al contrario, luchamos, nos esforzamos y por eso hemos lavado y blanqueado nuestras vestiduras en la sangre del Cordero.
La sangre del Cordero significa lavar también nuestros pecados, poder luchar y vencer el mal, tomando la cruz cada día y siguiendo al Señor. Que el Señor les bendiga a todos y que les conceda sobre todo esta gracia de poder llevar la cruz cada día y de esta manera blanquear nuestra propia vida, nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología de San Lucas. Y ahora miramos un poco la actividad de Juan, qué nos dice Juan en su teología. Y aquí hay una llamada, y esta llamada a la conversión que es muy importante para Lucas, donde hay un camino social, no hay, mejor dicho, un camino, no se trata de un camino social así planificado. Porque justamente lo planificado sale como reacción, es una reacción a aquello positivo que Dios ha plantado en nuestro corazón. Y por eso te está diciendo, es una llamada a la conversión, según Lucas, ¿verdad? Es llamada a la conversión. Ciertamente no se trata aquí de un cambio social planificado. Sin embargo, lo que pide está más fuerte, más cerca de una moderna, aquí entonces es importante, moderna manera de pensar en realidad. Porque este cambio, que no es simplemente una planificación, dentro de un proceso, sino que aquí hay ese teyacuá, ¿verdad?, que llega al sentimiento. Cierto que nosotros utilizamos en todo arrepentimiento y en toda conversión los tres elementos, ¿verdad? Primero es la razón, el pensar, el saber, el teyacuá lleva en qué situación me encuentro. Pero de allí paso al segundo elemento, después del teyacuá, después del ver, del sentir, ¿qué hacemos?
Y damos otro paso más, que es justamente acercarnos, estar allí con el hermano, con esa persona. Y es eso lo que aquí se nos está mostrando. Y desde aquí nosotros podemos entender que no es simplemente una cuestión de planificación, sino que es una cuestión también de sentimiento. Es decir, hay una sensibilidad a esa propuesta evangelizadora, a esa propuesta de cambio del Señor. De esta forma, Juan ha preparado la senda que produce al Cristo. La senda que produce al Cristo. Y esto nos conduce hacia esta meta que es elemental y fundamental cuando nosotros apuntamos a Cristo. Y yo, dice, les bautizo en agua. Viene el que es más fuerte que yo y les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan es la llamada a la penitencia. Un símbolo, ¿verdad? Un símbolo tremendo, ¿verdad? Que prepara al hombre que quiere disponerse para Dios. Quiere disponerse para Dios. De esta manera ha preparado Juan la senda que conduce al Cristo. Yo les bautizo en agua. Viene el que es más fuerte. Él les bautizará en Espíritu y Santo, en el Espíritu Santo y el fuego. En el Espíritu Santo y el fuego. 3:6 de San Juan, ¿verdad? Entonces Juan es la llamada a la penitencia y a la simbología, la preparación del hombre que se quiere disponer para su Dios. En él se ha reflejado todo el Viejo Testamento y su camino de justicia y de esperanza. Pero todo el quehacer y su existencia carece de sentido si es que Dios no se acercara. Por eso anuncia: viene aquel que les dará el Espíritu de Dios, el que reunirá al trigo en el gozo. Y luego también aquí es eso, en la medida en que nosotros recibimos, cosechamos esa alegría. Aquí dice, ¿verdad? Del trigo, que significa el gozo, ¿verdad? Entonces anuncia y dice: por eso viene aquel que les dará el Espíritu Santo, el que reunirá al trigo en el granero de la gloria decisiva, de la gloria decisiva. Eso nos va presentando entonces en estos versículos, el 3:16, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice: Él tomó la palabra y les dijo a todos: yo les bautizo con agua, pero viene aquel uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras cosas exhortaba, anunciaba al pueblo la buena noticia. Bueno, qué lindo entonces, queridos hermanos, aquí cómo se nos está presentando este encuentro del hombre con Dios. Es a través del bautismo, ciertamente, pero antes estamos hablando, y lo que Juan el Bautista nos está presentando es la preparación, es la asunción, es el conocimiento, es el adherirse hacia Jesús. La salvación no se resume simplemente en el cambiar humano. La salvación no se resume simplemente en que yo cambie, ¿verdad? El cambiar humano. Es necesario que Dios venga, que el Espíritu nos llene. Es necesario recibir el don de Dios, vivir en el amor de su gracia, en el milagro del perdón que ofrece. En el milagro del perdón que ofrece. Queridos amigos, aquí entonces está esa riqueza magnífica, ¿verdad? Cómo nosotros podemos llegar a entender y cómo podemos saber lo que el Señor nos está pidiendo. Porque primero decíamos que es siempre una llamada a la conversión.
Y esto es central, elemental en la teología de Lucas. Aquí está, ¿verdad?, la conversión, porque apunta después hacia la comunidad. Ciertamente no se trata de un cambio social planificado, de un plano social planificado. La presencia de Jesús ya de por sí es cambio. Pero entonces se dan cuenta que el cambio aquí no se refiere tanto, ¿verdad?, a cosas externas de un cambio, de un mundo nuevo, sino que el verdadero mundo nuevo es cuando la persona cambia. Y ciertamente eso también tiene el number one para que después sea representación, ¿verdad?, para los otros, sea modelo también para los otros. Pero hay un cambio anterior. Y ese cambio anterior es lo que nosotros tenemos que descubrir, porque eso es lo que Lucas hoy nos está presentando. Eva Peñan de Yara o Yereñan de Ñande Cristianos Aisha y ella por mi angua Peñandera P. Queridos hermanos, por el día de hoy me despido de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.